Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del agua y sus características, principalmente de las fuerzas de cohesión y de adhesión. Pero para saber más de este tema, debemos saber que las fuerzas entre moléculas son de dos formas: intermoleculares e intramoleculares. ¿Qué son estas fuerzas? Las fuerzas intramoleculares son aquellas que mantienen los átomos unidos por medio de uniones químicas, ya sea covalentes o iónicas. Y las intermoleculares son aquellas que mantienen las moléculas unidas para formar sustancias determinadas. Pero, ¿qué son las fuerzas? ¿Cómo se manifiestan? ¿O qué necesitamos para que se presente una fuerza? Para esto vamos a realizar una pequeña experiencia donde vamos a necesitar tres objetos: una moneda, ya sea de cualquier valor, un gotero y un vaso con agua. Muy bien, ahora vamos a proceder a liberar una gota con el gotero. Muy bien. ¿Qué forma tiene la gota de agua? ¿Y qué pasaría si ahora yo dejo caer otra gota de agua cerca de la misma? Bien. ¿Y ahora tienen el mismo tamaño? Y si dejo caer otra gota de agua en la misma, en la primera, vemos que tiene otro tamaño. Las gotas han quedado conformando una más grande y una más pequeña, pero la primera toda unida. ¿Por qué? ¿Cómo se comportan las moléculas del agua entonces? Procedemos a realizar un pequeño esquema para entender esto. Ahora vamos a proceder a tirar gotas de agua sobre la moneda para ver qué pasa. Ven que se va llenando de a poquito la moneda. Tratamos de no tirar desde muy arriba el agua para no romper la tensión y que ésta pierda su volumen. Ahora, ¿qué pasará cuando podamos cubrir todo el límite de la moneda? Bien. Ahora le voy a tirar una más. ¿Se va a derramar el agua si yo le tiro una más? Bien, vemos que hasta ahí aguanto. Bien, vemos que las moléculas de agua hacen fuerza para mantenerse juntas y conforman una gran gota unida que impide que el agua se derrame. Por lo tanto, podemos ver que las fuerzas que mantienen unida a las moléculas del agua son aquellas responsables de estos efectos. Estas fuerzas son las de cohesión, es decir, aquellas que se manifiestan entre moléculas de las mismas sustancias para mantener unidas a las moléculas del agua. Ahora vamos a proceder a realizar otro esquema para poder entender mejor esta situación. A continuación vamos a realizar una segunda experiencia donde vamos a necesitar vasos con agua, colorante. Como verán, yo los he teñido de 3 colores diferentes para que se pueda observar mejor la experiencia. Vamos a necesitar servilletas de papel dobladas de esta forma. Yo utilicé 2 y las doblé así, donde vamos a insertarlas cada una en un vaso. La segunda acá, que comparta. Bien. Podemos observar que las servilletas han quedado teñidas con cada agua de cada vaso.
Pero, ¿por qué? Esto es así, dado que las moléculas de agua se sienten atraídas por las moléculas de las servilletas de papel, incluso si las dejamos unos momentos más, el agua seguirá subiendo, como ven acá. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que las moléculas de agua, al encontrarse con las moléculas de las servilletas de papel, se presentan las fuerzas de atracción que obligan a separarse de las otras moléculas de agua y acercarse más a las moléculas de las servilletas. Estas fuerzas que se presentan entre moléculas diferentes se denominan fuerzas de adhesión. Bueno, ahora para finalizar vamos a hacer la última experiencia, en la cual vamos a necesitar un vaso con agua, 2 clips, detergente y un tenedor. Bien, antes de continuar les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Alguna vez vieron algún insecto sobre el agua posado? Como por ejemplo el mosquito. ¿Cómo logra hacerlo? Bien, para responder esas preguntas debemos pensar en las fuerzas de cohesión y de adhesión. Procedemos a colocar un clip en el agua con el tenedor de esta manera, el cual tiene que quedar ahí. Ahí está. De tal manera que quede flotando en el agua, como se observa a continuación. Bien, vamos a representar cómo actúan las moléculas de agua cercanas al clip, como se ven acá. Bien, ¿cómo se produce ese hundimiento en el agua sin que se rompan las fuerzas de cohesión? Esto se debe a que el agua mantiene el clip a flote sin romper esa tensión, ya que la fuerza de cohesión es mucho más fuerte que el peso del clip que le estamos colocando. Ahora, ¿qué pasaría si yo tiro el clip de otra manera? Como se llegó a ver, se hunde el clip. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo le tiro una gota de detergente al clip? Como vieron, el clip se hunde. Reiteramos. Esto se debe a que las fuerzas de cohesión del agua son más fuertes que el peso del clip y la forma en que posa sobre el agua. Bien. Sin embargo, cuando se introducen las gotitas de detergente, vemos que esta misma rompe con las fuerzas de cohesión que hacían que el clip se mantuviera a flote. Bien. Este fenómeno es conocido como tensión superficial. Por lo tanto, solo se representa en superficies líquidas. Para finalizar, daremos un pequeño cuestionario, el cual se responde buscando información relacionada con las experiencias dadas. Y conceptualizaremos las fuerzas de cohesión, adhesión y tensión superficial.